y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y si usted continúa leyendo, está siendo el autor bien explícito y trayendo a colación de que estaban minimizando y tomando por poco aquel que no solamente por su nombre fueron hechas todas las cosas, sino que había ido a la cruz y por muerte de cruz nos dio vida y vida en abundancia. Estaban tomando en poco el sacrificio del Cristo de la gloria, a tal extremo que temían en el momento de la persecución porque no habían tenido un encuentro personal con Dios. Conocían palabra, habían escuchado palabra, hablaban de la palabra, pero no había un encuentro per se. Tres tipos de cristianos: hebreos cristianos que sufrieron rechazo y persecución por parte de sus compatriotas. Tipifica grupo de creyentes que han creído, tiende a ser perseguido por sus propios hermanos. Le tildan tal vez de fanáticos, los más santos, los más querubines, y comienzan a ser atacados por su sometimiento, comienzan a ser atacados, a veces le dicen hasta lambones, ¿sí? Porque ayuda al pastor, porque cuida al pastor, porque defiende al pastor. Y si en medio de esta persecución esto determina en este creyente, ni ese creyente ha tenido un encuentro, ni el que lo persigue tampoco. Estamos hablando con conocimiento. Y estamos hablando de que estamos enfatizando de que la palabra tenía que entrar como espada y dividir el alma y el espíritu. Para eso, para que circuncidaran su corazón. Hay gente que profesa haber sido circuncidado por la palabra, pero sus hechos dicen otra cosa. En el momento de la situación adversa, si menguan espiritualmente para sentirse a nivel, señalan o atacan o se hacen las víctimas. Hacen todo menos lo que el Espíritu le dicta cuando le redarguye. Se dañó el mensaje. El Espíritu le redarguye y hacen caso omiso a lo que el Espíritu le dicta y utilizan o tal vez el comentario o tal vez la persecución o tal vez algo que determinó en su vida en tiempo pasado para justificar su aflicción, comenzar a vivir de la pena. Pero dicen ser creyentes. Está tan lejos de la verdad el que se justifica como el que le ataca. Ya estamos viendo por qué tenemos que ser traspasados por la espada, como que cambió el asunto, ¿verdad? Hagamos la introducción, ahora estamos día de verita. Denle un aplauso al Señor. Hasta me bajaron el volumen del aplauso. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Los convencidos. Aleluya. Judíos y incrédulos que estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero habían aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Pero no habían aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Estaban intelectualmente persuadidos, pero espiritualmente no comprometidos. Habían recibido ¿cómo usted me explica eso? Estaban convencidos de la verdad del Evangelio. No estamos hablando de la iglesia de afuera, estamos hablando de aquí. Convencidos de la verdad
amén y amén. Sí. Gloria a Dios. Convencido, pero no convertido al Cristo de la gloria. Pastor, pero no entendemos. Si pasó aquí, levantó la mano y dijo: acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador de labios. Pero cuando la espada comenzó a entrar, iba a ser la división entre el espíritu y el alma para llevar a cabo la circuncisión. Dijo: detente hasta ahí. Puso en balanza la palabra del soberano y el compromiso que tenía que hacer con el soberano, porque vive abrazado a su intelecto. De esto es lo que la palabra habla en Timoteo, que adquiere conocimiento, pero no le es revelada la verdad. ¿Por qué no le es revelada la verdad? Porque Dios no es ningún irresponsable. Dios no es ningún irresponsable y no le va a revelar la verdad a una persona así. Pero hablan bien, si hablan bien, se preparan con ese motivo. Porque al estar sin compromiso, están huecos vacíos, mental que resuena, símbolo que retiñe. Necesitan sentirse y dejarse sentir para sentirse tranquilos y cómodos con su vacío. ¿Están entendiendo? Qué grueso, ¿verdad? Por eso persiguen, por eso señalan, por eso acusan, se preparan, y escuche bien, y se cuidan para no ser señalados y poder señalar. Qué cristianito. Yo te lo dije, no te iba a gustar. Bendito sea Dios. Una capacidad intelectual terrible. Conocimiento de la palabra. De todo. Fundamentado en el intelecto per se de la A a la Z. Que tú los escuchas hablar y quedas atónito. Embobado, para que entendamos. Y se expresa de una manera sobrenatural. Pastor, y puede que haya milagros y prodigios en la campaña y se meta Dios, como dicen ellos, y se manifieste el Espíritu. Ahí está el bochinche. Que los pastores no disciernen. Que tienen tal palabra, que se manifiestan los demonios. ¿Qué están predicando? Palabra. Hay liberación, hay sanidad, hay milagro. Pero lo que ellos ignoran es que Dios está hablando de sí mismo, no está hablando de ellos. Hello. Porque los dones hablan de Dios. Pero cuando vamos a la palabra que dice que por los chotas los conoceréis. Yo digo esta palabra en una iglesia y no gusta. A eso lo digo para que no guste. Pero si hay algo que te chotea y te tira al medio son los frutos. Por los frutos los conoceréis. Imagino que el que vea este video va a decir: varón, ese varón en el altar y no tiene ética, que antiético. Digan lo que usted quiera, porque usted sabe que estoy hablando verdad. Ahora estoy hablando de la cama, aguanta tu manador ahí. Es una realidad. Pues si te molesta, porque tú eres así. Estamos hablando que si algo habla de ti y te tira al medio, voy a hablar de barrio, porque si de barrio, son los frutos. ¿Puedes darle un aplauso al Padre y al Espíritu Santo? Tres, el grupo 3. Judíos incrédulos que no estaban convencidos de la verdad del Evangelio, mas habían recibido cierta exposición del Evangelio, fíjense. Y como habían recibido cierta exposición del Evangelio, pues se allegaban. Llegaban al lugar donde estaban hablando, donde era el culto, donde... Estamos hablando de aquellos que nos visitan. Llegan al culto. O los que están empezando. O los que están tratando. O los que están empezando a aprender. Pero cuando son testigos oculares del altercado entre el primer grupo
Y el segundo grupo, el primero que dice estar convertido, pero determina en su vida los comentarios del segundo. Y el segundo que no está convertido, ni deja que los primeros se conviertan tampoco. Que son como los fariseos. Ustedes no han entrado y también han impedido que esta gente entre con la mala interpretación que han dado. Lucas 11:52. ¿Usted me entiende? Entonces estos no pueden consagrarse, no pueden recibir la verdad, porque donde deben de ver el ejemplo, lo que ven es un límite directo, un tirijada. Y dicen, ¿para qué me voy a convertir? ¿Para qué me voy a consagrar? ¿Para qué voy a buscar de Dios? En la iglesia nos vamos a encontrar con estos tres grupos. Pero hay un cuarto grupo. Hay un grupo, gloria al nombre del Señor, que ha reconocido a Cristo como único y exclusivo Salvador. Que permitió que la espada entrara en lo profundo de su ser. Levanta tu mano y adóralo. Que permitió que ésta dividiera el espíritu del alma. Que recibió la palabra, la intuición despierta del estado de estupor a la conciencia. Esta activa la comunión. Hay una relación con el soberano y comienza a recibir la guianza del espíritu. También hay un grupo de ese aquí. Levanta tu mano y adóralo. Y en ese grupo es que Dios quiere trabajar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no podemos cambiar al mundo, pero podemos hacer la diferencia. Y cuando comenzamos a hacer la diferencia, créanme que otros van a pegarse con el anhelo, la intención de que el mundo cambie. Y dicen, bueno, yo soy parte del mundo. Si yo cambio, entonces estoy cambiando el mundo. Comienzo a hacer la diferencia y voy a influenciar, pero tiene que ser traspasado con la espada de Jehová para que esto se lleve a cabalidad. Levanta tu mano y adora en esta hora. Dale la mano a tu hermano y dile, viste que no todo era malo, no todo era palo, díselo. Que también nosotros estamos ahí, díselo. Ahora dale la mano otra vez y dile, pero procura que tú estés en ese grupo. Ahora bien, me llama la atención que cuando la espada penetra hace división entre el espíritu y el alma. Y estamos hablando de la circuncisión del corazón. Pero sigue hablando y habla de la coyuntura y de los tuétanos. En ese momento yo hice un stop. Porque cuando habla de la coyuntura y de los tuétanos, quiere decir que hay algo más allá. Hay algo más allá. No se queda ahí. La espada penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto me llamó la atención y yo quiero que escuchen bien porque se va a gozar. No hable lengua ni danza que brinque, escuche solamente. Cuando hablamos de coyunturas, estamos hablando de la articulación entre dos huesos. Articulación es una unión de un hueso con otro. Usted sabe que la rodilla, para que se una con la parte de abajo, tiene que haber una articulación. ¿Cuántos han comido patita aquí? Amén. Con tanta gente que le gusta la patita y ninguno me ha invitado un día. Usted se ha percatado que en un momento dado que usted muerde algo bien rico de la patita, que es como un tendoncito, ay, le siente la punta. ¿Verdad que sí? Se han percatado de cuando lo jalan y lo jalan como que no quiere salir. Se tiene como la mantica. Esto une un hueso con otro, right? Y es un tendoncito que se ve como que clear. Y estira, él estira hasta un cierto, ¿ven? Y el hueso
hueso se mueve con elasticidad hasta donde esta articulación le permite. Y la articulación es fuerte a tal manera que el hueso crece y esta no se afecta. Al contrario, permanece fuerte para la unión de estos dos huesos. ¿Tú me estás entendiendo? Correcto. Mira, tiene que hacer como se encerracó aquí. Ahí hay una. Dale un abrazo al Señor. Las funciones de las articulaciones es constituir puntos de unión del esqueleto y producir movimientos mecánicos proporcionándoles elasticidad al cuerpo, además de ser lugar de crecimiento. ¿Están entendiendo? Porque vamos para allá ahora. Y habla la palabra de que de tuétanos. Sustancia blanda contenida dentro de los huesos o médula, sustancia blanda y grasa del interior de algunos huesos largos, vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura escapular y pelvis. Señalamos al pueblo cada cual. Ponte de pie, Gabriel, que vamos a dar una clase de ciencia aquí. Vamos a jugar un jueguito como los nenes chiquitos. Yo tengo y tú te toca. Ok, dice huesos largos. Súbele el volumen a ese muchacho. Vértebras. Costillas. Esternón. Huesos del cráneo. Cintura escapular. Y pelvis. Ahora bien, cuando hablamos de estos huesos o de médula ósea, lugar donde se produce la sangre. Todas las células sanguíneas se derivan de una célula madre ubicada en la médula. ¿Están escuchando? Ahora bien, me llama la atención. Vamos allá, Gabriel. Me llama la atención la enseñanza que tiene esto. Yo te aviso ahora, amigo. Cuando hablamos de la coyuntura, tipifica la unanimidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la importancia que penetre la espada hasta las coyunturas. ¿Para qué? Para que se fortalezcan las articulaciones a tal manera que éstas permanezcan adheridas la una a la otra y el crecimiento no se afecte. Al contrario, que crezca la iglesia sin afectarse las articulaciones, que crezca el cristiano sin afectarse su ego. Santo. Que crezca la iglesia sin haber celos. Que crezca la iglesia sin contiendas, sin adversidades de nosotros. Y la que nos gusta, esta delita muchas veces porque suena como que feo. No, que la escuchen. Que crezca la iglesia sin bochinche. Que haya un crecimiento y no se afecte en absoluto la iglesia, porque las articulaciones están fortalecidas. ¿Qué son articulaciones? Sé parte de la solución y no del problema. Sé de bendición y no de maldición. Sé columna en la iglesia. Al tú ser columna, eres articulación. Al ser parte de la solución, eres articulación. A tu hermano poder contar contigo en el momento de la adversidad, utilizar tu hombro para recibir consuelo, eres parte de la articulación. ¿Cuántos pueden adorarse? A esto se deben las luchas y las batallas que tú tienes. Tú sabes la fuerza que tiene que hacer un hueso cuando se levanta.
articulación está ahí, brindando la elasticidad que necesita para el tipo de movimiento que tenga que hacer. Estamos hablando de un sostén, de un cuenta conmigo, de un yo estoy aquí contigo. Muévete, no te vas a quebrantar. Camina, no te vas a caer, no vas a flaquear. Yo estoy ahí. Es por eso que la palabra tiene que penetrar hasta las coyunturas, amado. Bendito Dios. Donde la unanimidad de la iglesia es tal que el crecimiento es saludable. Cuando yo comencé a estudiar esta palabra, yo decía, Dios mío, yo nunca lo había visto de esta manera. Coyunturas. Ahora, cuando hablamos de los huesos, del tuétano, porque traje una información adelantada, pero lo corregimos ahora. Las articulaciones son las coyunturas. Los tuétanos es donde hablamos de la médula ósea, corrijo. Cuando estamos hablando de la médula ósea, los tuétanos, estamos hablando del lugar donde se produce la sangre. Estamos hablando del lugar donde se produce lo que da vida. ¿Usted me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? Estamos hablando de que cuando el Dios del cielo, tú abres la puerta. ¿Quién me abre la puerta ahí? De tu corazón. Y hay una circuncisión en tu vida. El Cristo de la gloria, que es la palabra, penetra hasta tu tuétano. Cuando penetra hasta tu tuétano, tú sabes lo que está pasando. En ese lugar se produce la sangre. El Cristo de la gloria lo que está diciendo es: yo voy a depositar mi ADN en la profundidad de tu ser, que son los tuétanos. Y cuando yo deposite mi ADN en tu tuétano, la célula madre va a adquirir los genes de Cristo y tú no vas a ser el mismo. Entonces vas a decir como Pablo: yo no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de caminar. Vas a adquirir el carácter del varón perfecto. Levanta tu mano en esta hora. Dale una alabanza al Señor en esta hora. Tuétano tipifica esa transfusión de sangre desde el Calvario. Pero cuando penetra la espada hasta lo profundo de tu ser, allí es el lugar donde se produce la sangre. Allí se deposita el ADN del Cristo de la gloria. Por eso fue que le digo desde aquel principio, cuando todavía no se había formado Jeremías: desde antes que te formase, te conocí. ¿Por qué te conocí? Porque no solamente estabas adquiriendo los genes de papi y mami, sino que yo decidí poner los míos para darte por profeta a las naciones. Levanta tu mano en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos hablando de ser traspasado por la espada, dividir el espíritu, dividir el alma, que haya una circuncisión de nuestra vida, que penetre la coyuntura para que fortalezca la unanimidad de la iglesia y que llegue a la célula madre para que deposite el ADN del Cristo de la gloria. Es maravilloso, amado. Levanta tu mano y adora en esta hora. Dale una alabanza al Señor. Dale una alabanza al Señor. Dale una alabanza al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra te dice que nosotros debemos de caminar buscando alcanzar la estatura del varón perfecto. Para que tú alcances la estatura del varón perfecto, tú tienes que ser traspasado por la espada. Esta tiene que dividir el espíritu y el alma para llevar a cabo el proceso que es necesario en nuestra vida. Y si este proceso es genuino en ti, si sucede en ti, si verdaderamente tú recibiste la palabra del Señor, es inevitable que esta penetre hasta llegar a las coyunturas.
Cuando penetra hasta llegar a la coyuntura, hay un vivo celo en tu vida por la obra del Señor. Levanta tu mano y adora ahora. Cuando penetra la coyuntura, hay un vivo celo por la obra, por la casa del Señor. Aleluya, Dios. Todo lo que tenga que ver con la iglesia, a ti te afecta. Sea para bien o sea para mal. Si esto no sucede en tu vida, no ha llegado la espada a la coyuntura. Gloria a tu nombre. Aleluya. ¿Y cuándo comienza a suceder esto? Cuando verdaderamente esta espada ha traspasado los tuétanos. Bendito sea Dios. Y allí en aquel lugar fue depositada la palabra con los genes del Cristo de la gloria. Eso es maravilloso y espectacular. Gloria a Dios. Por eso cuando Pedro estaba entre aquel grupito, le dijeron: venga, ¿qué es lo que pasa contigo? Tú hablas como él, tú caminas como él, porque cuando cruza tus tuétanos, tú hablas como él. Cuando llega a tus tuétanos, tú caminas como él. Cuando llega a tus tuétanos, tú te expresas como él, porque solamente tú hablas, vives para él. ¿Y por qué este habla como el país? Porque tiene los genes del país. ¿Y por qué habla como la maíz? Porque tiene los genes de la maíz. Y cuando los genes de Cristo, cuando el ADN de Cristo es depositado en la célula madre, tú comienzas a catapultarte a la estatura del varón perfecto. Gloria, gloria a Dios. Terrible, ¿verdad? Y cuando te catapultas a la estatura del varón perfecto, amado, tu vida tiene que cambiar. Gracias, Gaby. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Cristo, poderoso. Yo no sé cuánto están entendiendo esta palabra. Poderoso. Gracias a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Y hay algo que sucede en ti que me llama la atención. Y es que hay una hematopoiesis espiritual. No me mire así, que se lo voy a explicar. Proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre. Wow. Está bueno. Te voy a explicar ahora. Dice, estos son los eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y plaquetas, que juegan papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento. Le explico. Los glóbulos blancos, células sanguíneas que combaten sustancias extrañas e infecciones. Defensa del órgano contra infecciones, bacterias tipo Espíritu Santo, que combate bacterias que puedan perjudicar tu alma. Gloria a tu nombre, Jesús. Diferente a la infección viral, que hace que los glóbulos blancos y el cuerpo queden expuestos a infecciones, bacterias, y por ende los pacientes de HIV, cuando no tienen estos glóbulos y les bajan, mueren de pulmonía o infecciones. O sea, estamos hablando que estos tipifican aquello que el Espíritu Santo le pone un stop a la bacteria, a las infecciones. Los glóbulos blancos tipifican esto. Pero cuando tú le abres una puerta al enemigo, ahí tipifica el virus que le da mortandad a tu vida espiritual. Miren por lo cual la palabra registra que esta espada debe de penetrar a los tuétanos. Los glóbulos rojos, hemoglobina. Uno de sus principales componentes es la que transporta oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. O sea, esto tipifica la vida. Esto tipifica al mismo Cristo de la gloria poniendo vida sobre vida. ¿Está entendiendo? Estamos hablando de tres componentes. Y el último, la plaqueta.
que tiene la capacidad de hacer que la sangre circule por los vasos. Esto tipifica la palabra del Señor. Esto es lo que sucede en estos tuétanos. Los glóbulos blancos tipo Espíritu Santo impiden la bacteria. Los glóbulos rojos dan oxígeno, este tipo vida. Y la plaqueta permite que la sangre corra con libertad. Esto tipifica la palabra del Señor. Lo que tú tienes que tener en lo profundo de tu ser, la palabra del Señor. Amén. Para que Cristo nazca en ti y te lleve la estatura del varón perfecto. Por eso también me decía que tú tienes que vaciarte de ti para llenarte de Dios. Y a veces no lo entendemos, pero la verdadera explicación es que cuando llega la palabra del Señor a los tuétanos, comienza a emanar de lo profundo de tu ser el ADN de Cristo. Y si esto realmente sucede en tu vida, se va a exteriorizar en tu fruto, porque los frutos van a dejar saber lo que ha acontecido en lo profundo de tu interior. Y si en lo profundo de tu interior tú no pasas este proceso, si en lo profundo de tu ser tú no eres traspasado por la espada del Cristo de la gloria, por la palabra, lamentablemente se va a notar, porque los frutos van a hablar de ti. Aleluya. Santo Dios. Cuando hablamos de esto, hay muchos amenes. Cuando hablamos de esto, hay mucho gloria a Dios. Pero entre esos amenes y entre esos gloria a Dios, muy pocos han pasado por el proceso de ser traspasados por la espada. Hay mucha gente que siquiera sabe el porqué de esa división del espíritu y el alma. Y estamos hablando que el Dios del cielo dijo, bueno, voy a llevar a cabo un proceso. Porque solamente por medio del espíritu, el